Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. Todo lo que sea bueno para la nación se va a palomear. Lo que no sea bueno para la nación va para atrás. Vamos a sacar adelante al país enfrentando el principal problema, la corrupción, el cáncer de la corrupción. Esa es la propuesta. Si me dicen, a ver, resume, tú que no hablas de corrido, pero dilo rápido, ¿qué es lo que vas a hacer? Acabar con la corrupción. Eso es el plan. Amigas, amigos de la Asociación de Bancos de México, me da gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación para informarles sobre nuestra propuesta, que conozcan ustedes qué proponemos y que podamos también comunicarnos con preguntas, respuestas, con mensajes de ida y vuelta. Lo que nosotros proponemos es llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación en la vida pública de nuestro país. Y queremos aplicar una fórmula sencilla, pero trascendente, profunda. La fórmula consiste en acabar con la corrupción, con la impunidad y con los privilegios. Pensamos que si acabamos con la corrupción, no la limitamos o la disminuimos o la mantenemos a raya, sino la desterramos del país, vamos a llevar a cabo una revolución pacífica. Vamos a lograr el renacimiento de México. Tenemos que moralizar la vida pública y los gobernantes deben tener autoridad moral para contar con autoridad política. Por eso es importante acabar con la corrupción. Es lamentable que la imagen de nuestro país en el extranjero gire alrededor de noticias de violencia y corrupción. Por eso tenemos que enfrentar este grave problema. Y enfrentar la corrupción significa también liberar fondos para el desarrollo. Es mucho lo que se roban, más de lo que imaginamos. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos del país se roban alrededor del 20% del presupuesto nacional. El presupuesto este año es de 5.300.000.000.000. El 20% es más de 1 billón de pesos. Nosotros estamos estimando menos de corrupción. Somos moderados, casi conservadores. Calculamos que se roban el 10% para nuestras proyecciones futuras. De todas maneras es muchísimo. Son 500.000 millones de pesos al año. Si evitamos que se roben ese dinero, vamos a poder financiar el desarrollo.
acabando con la corrupción y con los privilegios, con una política de austeridad republicana, que bajemos el costo del gobierno a la sociedad, porque tenemos un gobierno oneroso para mantener un régimen corrupto. Se le tiene que pagar mucho a los funcionarios para que actúen por consigna. Los sueldos de los altos funcionarios públicos de México son los más elevados en el mundo. Hay funcionarios que llegan a ganar hasta 650,000 pesos mensuales. Entonces vamos a reducir sueldos arriba. Vamos también a quitar canonjías, privilegios, se van a terminar los lujos en el gobierno, vamos a quitar las pensiones a los expresidentes. Los expresidentes están recibiendo de pensión en total 5 millones de pesos mensuales. Ni Obama tiene una pensión así. Vamos a tener un gobierno austero. No voy a trasladarme en aviones privados, en helicópteros privados. No podría subirme al avión presidencial que costó 7.500 millones de pesos. Quería ofender al pueblo de México. Con todo esto vamos a liberar fondos. Calculamos que de 800,000 millones de pesos a 1 billón, y que no va a haber necesidad de aumentar impuestos. No vamos a aumentar el IVA, no van a haber impuestos nuevos, no se va a cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, no se va a aumentar el impuesto sobre la renta, no van a haber gasolinazos. Vamos a poder financiar el desarrollo sin aumentar impuestos y sin endeudar al país. Ustedes saben bien que ha crecido mucho la deuda pública. Tenemos que destinar este año un poco más de 600,000 millones para pagar intereses de la deuda. Entonces, la propuesta, la fórmula es cero corrupción, cero despilfarro, no aumentar impuestos, no aumentar la deuda y destinar lo que ahorremos al desarrollo del país. Rescatar al campo del abandono en que se encuentra, crear empleos, que haya crecimiento, que haya bienestar. De manera muy específica, les comento que vamos a mantener equilibrios macroeconómicos. No vamos a actuar con desparpajo. No vamos a gastar más de lo que ingrese al erario. Vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México y va a haber un auténtico Estado de Derecho. Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. No vamos a iniciar el gobierno con reformas legales, no hace falta. Con el actual marco jurídico vamos a desarrollar al país y a lograr que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad. Las reformas, si acaso, se harán a mediados del sexenio.
van a ser muy pocas las reformas. Vamos, por ejemplo, solo a modificar el artículo 108 de la Constitución. Vamos a enviar una iniciativa de ley con ese propósito para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción, porque desde hace más de 150 años, desde la Constitución de 1857, está establecido que no se puede juzgar al presidente por delitos de corrupción. En la Constitución vigente, que fue reformada en 1917, en el artículo 108 se establece que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria. Entonces queremos que también se pueda juzgar al presidente por delitos de corrupción. Pero, repito, pocas reformas. Vamos a procurar la convergencia de la inversión pública con la inversión privada. No podríamos desarrollar al país solo con la inversión pública, aunque va a aumentar la inversión pública. Actualmente, de los 5.300.000.000.000 del presupuesto, solo 500.000 millones se destinan a inversión pública, menos del 10%. Nosotros queremos bajar el gasto corriente y transferir esos recursos a inversión pública, de modo que podamos contar con una inversión pública de 1 billón de pesos. Pero utilizar esa inversión pública como capital semilla para convocar a la inversión privada. Lo que hicimos cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, la remodelación del Paseo de la Reforma, del Centro Histórico, por cada peso que invertimos del gobierno, del erario, la inversión privada fue de 60 pesos. Eso mismo queremos aplicar en los proyectos para el desarrollo. Vamos a promover el desarrollo en todo el país, de sur a norte. Pocos proyectos, pero de impacto. No nos vamos a quedar solo en mantener en equilibrio las variables macroeconómicas. El Estado va a promover el desarrollo en esta convergencia de inversión pública y privada para que tengamos crecimiento y empleo. Tenemos que atender también el desarrollo social. Hay en el país una monstruosa desigualdad económica y social. Y no vamos a poder conseguir la paz y la tranquilidad si sigue habiendo tanta pobreza, tanta marginación. Tenemos por eso que atender también de manera especial a los jóvenes que se les desatendió, se les cerraron las puertas, no tienen los jóvenes posibilidades ni de estudio ni de trabajo, solo se les etiquetó de manera despectiva, se les llama ninis, que ni estudian ni trabajan. Tenemos que garantizar el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho. Y es 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y vamos también a conseguir, con el apoyo de todos, que los jóvenes tengan trabajo como aprendices
que haya capacitación para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia. Si no hay crecimiento económico, como no ha habido, o ha sido muy poco en términos reales, no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Los problemas de inseguridad y de violencia no se van a resolver solo con el uso de la fuerza. Necesitamos rescatar al campo, crear empleos, atender a los jóvenes, garantizar el bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y vamos también a darle atención especial a este problema que tanto preocupa. Es muy grave el problema de la violencia. Vamos a atender todos los días el problema de la inseguridad y de la violencia. Lo hice cuando fui jefe de gobierno. Todos los días, desde las 6 de la mañana, tenía un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Yo recibí el parte de la policía de los delitos cometidos en las últimas 24 horas y tomábamos decisiones. Voy a hacer lo mismo todos los días, desde las 6 de la mañana, reunión en Palacio Nacional con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina. Se va a crear la Secretaría de Seguridad Pública con la secretaria de Gobernación. Ahora va a ser una mujer la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, y vamos a recibir el parte de la policía, del ejército, todos los días, y vamos a tomar decisiones. No voy a delegar este asunto, voy a asumir personalmente la atención al grave problema de la inseguridad y de la violencia. Entre otras cosas, vamos a unir a todas las corporaciones, porque ahora hay mucha dispersión, no hay coordinación. El Ejército actúa por su cuenta, la Marina hace lo propio, la Policía Federal, las policías ministeriales. Son muchos elementos, muchos recursos, pero sin coordinación. El Ejército tiene 250.000 elementos, la Marina 50.000, la Policía Federal 40.000, las policías ministeriales también tienen muchos elementos. Vamos a organizar toda esa fuerza en una Guardia Nacional, y el énfasis lo vamos a poner en garantizar la seguridad pública. No vamos a ser un país de guerra. México va a seguir siendo un país que busque la paz y la tranquilidad. No necesitamos un ejército para la defensa. En el caso de que se requiriera, todos los mexicanos defenderíamos al país. Lo que ahora urge, necesitamos, es que haya seguridad. Por eso vamos a dar este enfoque a lo que ahora se tiene en elementos, en cuarteles, en equipos para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo termino mi intervención haciéndoles una propuesta concreta. Les digo que no vamos a afectar a la banca en nada, que tengan confianza, que se requiere de una banca fuerte en el país.
Lo que les proponemos, y esta es mi propuesta específica, es que se amplíe el servicio bancario al país. México tiene cerca de 2.500 municipios y hay alrededor de 1.000 municipios en donde no hay servicios bancarios. Y se necesita, porque vive mucha población, pero sobre todo estamos hablando de más del 60% del territorio nacional y donde están recursos importantísimos, un potencial en tierras, agua, recursos naturales. No hay tampoco acceso a Internet. Para tener una idea, solo se tiene acceso a Internet y a telefonía celular en el 30% del territorio. 70% no hay comunicación. Entonces, ¿qué les proponemos? Vamos a atender nosotros de manera de prioridad estos municipios, se van a impulsar actividades productivas, vamos a sembrar en estos territorios 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, se van a generar 400,000 empleos, por solo mencionar un proyecto. Pero también van a haber acciones de desarrollo social, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble, van a bajar más recursos para personas con discapacidad. Tenemos que tener mecanismos para que lleguen estos apoyos y por eso es importante tener una infraestructura de servicios bancarios. En su momento les vamos a presentar un proyecto para el desarrollo integral de zonas marginadas con población pobre que habita en el país. Estamos hablando de la posibilidad de otorgar créditos y que sea una labor conjunta, que el gobierno sea garantía, que el gobierno apoye para que haya seguridad en la recuperación de los créditos. Tengo la experiencia de que la gente humilde, la gente pobre, cuando recibe un apoyo de buena fe, siempre responde. Si hay cultura de pago en la gente pobre, en la gente humilde, en la gente que necesita de nosotros. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, amigas y amigos. Muy bien, Andrés, sentado. Pues agradecemos muchísimo a Andrés Manuel López Obrador y además yo creo que la mejor manera de ir efectivamente, pues construyendo un diálogo nacional es escucharlo de manera directa y algunas preguntas. Me parece francamente sugerente tu idea de un mando único federal. Yo creo que ese es un gran tema y habría por supuesto que desarrollarlo, explicarlo más. Me quedo con la inquietud de si una Guardia Nacional suprimiría al Ejército, la Marina y en todo caso, si así fuese, ¿de quién dependería? ¿El secretario de Seguridad Pública? Bueno, vamos a ejercer el mando único, que ya está en la Constitución. El presidente de la República es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a cumplir esa responsabilidad.
Pero actualmente el presidente delega esta función. Si le preguntáramos con todo respeto al presidente Peña, si le habláramos por teléfono ahora y le preguntáramos si sabe cuántos homicidios hubieron ayer y en dónde, no sabría respondernos, porque es una función, es una labor que se le delega al secretario de Gobernación, a otro secretario. Entonces yo quiero estar todos los días recibiendo el parte y estar enterado de lo que sucede en el país. Eso es un propósito. Lo otro es enfatizar más la seguridad pública en vez de la defensa nacional. Entonces, ¿qué sucede ahora? Puede haber un asalto enfrente de un cuartel militar y no intervienen los soldados, porque no es su función. Entonces tenemos elementos, tenemos recursos, vamos a organizarnos, se va a analizar la conveniencia de que queden cuerpos para la atención de la defensa. O sea, ¿no se disolvería como en Costa Rica el ejército? No, pero que sí tengamos más elementos, más instalaciones, más equipos para la seguridad, con coordinación en el territorio, una Guardia Nacional. ¿Y la Guardia dependería de Durazo, de Sánchez Cordero o del presidente? Directamente del presidente. Él sería el comandante de la... y de este mando horizontal que todos los días estaría ocupándose del problema. ¿Has pensado quién sería tu secretario de Defensa y de Marina? Porque está claro ya quién Gobernación y quién iría a Seguridad. Vamos a respetar la tradición de que sea un almirante, un general. En su momento vamos a pedir ternas en el Ejército y en la Marina. Y como decía don Adolfo Ruiz Cortines, pueden haber ternas de 4. O de 2. Andrés, ¿qué harías tú con los gobernadores? O sea, ¿cómo gobernarías una federación? Desde esta lógica de un mando único federal con un presidente respetuoso con ellos, con la soberanía de los estados, pero estas reuniones, que no se harían todas en Palacio Nacional, se harían también en los distintos estados, estarían invitados desde luego los gobernadores. Hay un marco legal para que funcione de manera conjunta el gobierno federal con los gobiernos estatales. Sí. Y lo mismo invitar, respetando su autonomía, a miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pero que haya coordinación, que todos estemos ahí y desde luego invitar a los ciudadanos, a integrantes de la sociedad civil que puedan participar en las reuniones y que todos de manera coordinada enfrentemos esto que es un grave problema, el más difícil problema que vamos a enfrentar. Digamos, la ventanilla para atender a los gobernadores o buscar su cooperación en materia de seguridad, ¿estaría en Gobernación o estaría en la Secretaría de Seguridad Pública? Porque el país ha ensayado las dos y hasta ahora no le encontramos la cuadratura al círculo. La relación política, Gobernación. Pero en materia de seguridad. En el Gabinete de Seguridad, el Secretario de Seguridad Pública. Directamente. El Sistema Nacional. Sí. El Secretario de Seguridad Pública va a ser una especie también de secretario técnico del Gabinete de Seguridad. El presidente o el coordinador general del Gabinete de Seguridad va a ser el presidente de la República. Comprendo. El órgano de inteligencia desaparece, ¿no? Para esto no. ¿Inteligencia policíaca sí? Va a haber inteligencia, no espionaje. Vamos a tener inteligencia para enfrentar el problema de la inseguridad. Lo que vamos a desaparecer es el espionaje político. Comprendo. Que el CISEN no esté, como ahora, dedicado a espiar a opositores,
a escuchar llamadas de particulares, perder el tiempo y recursos en eso que no es fundamental. Lo que nos interesa es garantizar la paz y la tranquilidad. Ya. Si veo más o menos claro la arquitectura en el marco de seguridad, no me queda tan claro cómo enfrentarías el tema de la corrupción. Entiendo que la moralidad o la honestidad o integridad del presidente da un impulso, una autoridad moral para impulsar, pero ¿cómo manejarías eso? ¿Sistema Nacional de Anticorrupción? ¿Qué harías, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública? Bueno, yo creo que va a ayudar mucho gobernar con el ejemplo. La corrupción no se da, como suele pensarse, de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Y tiene mucho que ver el proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, es otro el ejemplo. Ya debemos de aceptar de que los negocios más jugosos que se hacen, hablando coloquialmente, las tranzas más grandes, se hacen con el visto bueno del presidente, como en los estados. Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos, se llevan a cabo con el visto bueno del gobernador. Entonces no son funcionarios menores, depende mucho del presidente. Entiendo la lógica de... Sí, pero no solo eso, existen las instituciones, la Secretaría de la Función Pública, sí, ayuda mucho para que las licitaciones en obras, en adquisiciones, se lleven a cabo de conformidad con la ley y se cumpla la ley, porque no es un asunto legal, no hay ninguna ley que diga que está permitido robar. Sin embargo, acaba de darse a conocer que el 70% de las obras que se construyeron o están en proceso en este sexenio no se licitaron, fueron a asignaciones directas. Digitales. A dedo. Sí. Sí, entonces, resolver eso, que se cumpla la ley y que también participen ciudadanos en adquisiciones y respetar el marco legal. Si ya se decidió que va a haber pues una fiscalía anticorrupción, que no se simule, que no nos pase lo que ha venido sucediendo, que cada vez que necesitan justificar algo, piensan en crear un aparato, en crear una oficina, en crear una secretaría y para engañar. Dicen, va a ser autónoma, va a ser independiente, y no lo es. Tenemos el caso del Instituto de la Transparencia. Nos cuesta 1.000 millones de pesos. Nunca han resuelto nada. ¿Pero cuál sería la idea? ¿Suprimirlo? No, nada más que funcione, porque acaban de llegar al extremo de mantener cerrada la investigación por los sobornos, los moches de Odebrecht. Imagínense el Instituto de la Transparencia que decide ocultar la investigación sobre los sobornos de Odebrecht. Entonces, ¿para qué estamos creando instituciones así? Entonces, no queremos que el Instituto Anticorrupción pues sea nada más una faramalla. No queremos que sea una simulación, queremos que funcione. ¿Cómo hacer para tejer instituciones? A ver, te pongo el ejemplo de tu jefatura de gobierno. Todo el mundo reconoce que todos los días tempranito estabas pasando revista a los temas de seguridad, pero puede llegar otro jefe de gobierno y decir, yo por qué tengo que hacer lo que hacía este señor antes y descuidar la seguridad. Supongamos que tú vas a tener un celo impecable con el asunto anticorrupción. Si no fundas instituciones, ¿cómo vas a garantizar que este país
digamos, en el futuro, darle sustentabilidad a la lucha? Ya está ese Instituto Anticorrupción, no nos vamos a meter a quitarlo, a crear otro. El sistema general. Ya, vamos a que funcione bien, que los que tengan a cargo esta responsabilidad sean gentes honorables, ¿sí? Y ya está. Lo ideal, pero eso lo estoy el fiscal está contemplando. Vacante. ¿No hay auditor superior de la Federación? Sí, no, va a haber. Sí, o sea, todo esto, estamos hablando de el fiscal, ¿sí? Que qué bien que el presidente Peña decidió dejar la propuesta de terna para después de las elecciones. Eso es bueno porque tiene que ver con el combate a la corrupción. Se tiene que nombrar al fiscal anticorrupción y se tiene que nombrar al fiscal electoral. Eso está pendiente, eso lo vamos a hacer. Pero lo ideal para mediano plazo es que el combate a la corrupción pase a formar parte del Poder Judicial, como está en otros países, que no tenga que ver con el Poder Ejecutivo. Pero necesitamos también, respetando la autonomía del Poder Judicial, sugerir, recomendar de que el Poder Judicial también se limpie de corrupción. Entonces, poco a poco se va a lograr. El presidente tiene la facultad de proponer ternas para los ministros de la Corte. ¿Ese procedimiento te parece bien? Porque he leído por ahí, te pido que me digas qué piensas tú, que hay una idea de integrar de otra manera. No sé, por ejemplo, elegir a los ministros de la Suprema Corte. ¿El procedimiento te parece la Me parece bien. Además, que tenemos hoy. Sí, con ese procedimiento de terna, si se escogen bien a los que van a participar como ministros, va a ayudar mucho y vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia en los 3 primeros años. Y esto va a ayudar para que hacia abajo se limpie también el Poder Judicial. Y ya dijiste lo del banco. Preguntarte, una bola caliente, tú que eres beisbolista, el tema de cómo garantizar certeza jurídica y al mismo tiempo cumplir con tu promesa de que la obra más importante de infraestructura que está corriendo, el aeropuerto, se efectivamente mantenga. ¿Cómo hacer compatibles los dos temas, Andrés Manuel? Con el convencimiento de que tenemos que ser eficientes. Esa obra nos cuesta mucho, estamos hablando de un estimado original de 200,000 millones. Se puede resolver el problema con 40,000 millones, es decir, nos podemos ahorrar 160,000 millones haciendo 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, porque hacer el aeropuerto como se está llevando a cabo va a significar, cuando esté terminado, cerrar el actual aeropuerto y cerrar también el aeropuerto militar de Santa Lucía. Además de que es mucho dinero, vamos a tirar a la basura inversiones que se tienen, infraestructura. Que ya hay mucho dinero que está corriendo ahí, ¿no? Sí, pero han puesto por ejemplo, créditos. Si se llega a un arreglo con los contratistas, en vez de hacer el volumen de obra que están haciendo ahora en Texcoco, harían ese mismo volumen de obra, si llegamos a un acuerdo, en Santa Lucía. Para eso es la política, para eso se inventó, o sea, para buscar los acuerdos sin violar el marco legal, sin cancelar contratos. Pero yo creo que vamos a contar con la cooperación de todos. Además, es inviable desde el punto de vista técnico el construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Hay estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM que demuestran que es la zona con más hundimiento en el Valle de México. Tenemos
hundimientos hasta de 1 metro por año. Llevan ya mucho tiempo, por eso el retraso en la obra, rellenando el lago de Texcoco. No hay tierra firme, están acabando con todos los cerros de alrededor. Entonces se puede hacer un aeropuerto hasta el medio del Océano Pacífico, pero con un costo elevadísimo. El país no está para eso. Entonces nuestra propuesta, estamos trabajando para ver al presidente Peña al día siguiente de la elección. Bueno, al día siguiente no, porque vamos a estar desvelados, pero a los 3 días para hacerle un planteamiento y ponernos de acuerdo. Andrés Manuel, lo mismo. Pero no tiene que haber nerviosismo, no vamos nosotros a infringir ningún acuerdo. La certeza. Lo mismo ocurre con los contratos que se han licitado ya con, digamos, parte de la reforma energética. Sí, lo mismo. Contratos que estén bien hechos, que sean benéficos para la nación, adelante. Yo provengo de familia de comerciantes, mis padres eran comerciantes, mis abuelos eran comerciantes y aprendí a hacer cuentas y sé si es de utilidad algo, todo lo que sea bueno para la nación se va a palomear, lo que no sea bueno para la nación va para atrás. Esa es otra que te pasaban diaria, ¿no? La recaudación diaria, además del reporte de cuando eras jefe de gobierno. A ver, preguntarte, todo lo que tiene que ver con la banca, ya decías, se va a respetar las reglas actuales. 2 preguntas directitas. 1, ¿tú estás de acuerdo con el régimen de propiedad que hay ahora? ¿En algún momento se te atribuyó? Totalmente de acuerdo. O sea, tal como está bien. En las formas de tenencia de la tierra. La propiedad de los bancos. También extranjeros, nacionales. Se va a apoyar la banca, ya lo dije, no vamos a confiscar bienes, no se van a llevar a cabo expropiaciones, nacionalizaciones, vamos a sacar adelante al país enfrentando el principal problema, la corrupción, el cáncer de la corrupción. Esa es la propuesta. Si me dicen, a ver, resume tú que no hablas de corrido, pero dilo rápido, ¿qué es lo que vas a hacer? Acabar con la corrupción. Eso es el plan. Dice, no habla de corrido, pero habla muy bien. Andrés Manuel, hay por supuesto mucha inquietud por otros asuntos, ¿no? El tema de la reforma educativa. Tú has tenido en los últimos días un acercamiento con grupos que parecían francamente antagónicos, el CENTE y la CENTE. ¿Qué futuro le espera a este país en esa materia si tú eres el Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros. Estamos buscando la reconciliación, no solo de los maestros, de todos los mexicanos. Tenemos que unirnos, no confrontarnos, no pelearnos. No está el horno para bollos. Tenemos que buscar la unidad y sacar adelante al país. Es muy grave la crisis de México. O sea, más que eso, es una decadencia. Entonces necesitamos una regeneración de la vida pública y para eso se necesita de la unidad de todos, todas las clases sociales, sectores económicos. Pero hay algunos que regeneran y otros degeneran, ¿no, Andrés Manuel? Sí, pero si convocamos a todos y actuamos de buena fe, yo creo que vamos a lograr algo muy bueno para el país. O sea, no polarizar, tenemos que buscar la unidad y ese es el propósito. Ya. Se nos va acabando el tiempo, pero hay 2 asuntos que te quiero plantear. Tú te inspiras mucho en Roosevelt, citas también mucho a Juárez. Me gusta mucho que también traigas a la mesa a Tolstoy con cierta frecuencia. A ver, 2 asuntos ligados a Roosevelt. Infraestructura. He oído con entusiasmo lo de los ferrocarriles, pero he oído muchísimo escepticismo, Andrés Manuel, respecto a si es o no una buena idea construir refinerías. Bueno, llevamos más de 40 años sin construir una refinería. O sea, tenemos 6 refinerías
que de manera deliberada las han dejado que se conviertan en chatarra. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Las 6 refinerías nuestras están operando al 35% de su capacidad. En Estados Unidos las 150 refinerías están operando al 98% de su capacidad. Consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas. En las 6 refinerías se producen 200,000 barriles diarios. Compramos 600,000 barriles diarios de gasolinas. Tenemos petróleo. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Allá 13 pesos el litro. Acá la más barata 18 pesos. Acabo de estar en Tapachula, en los límites con Guatemala. Guatemala no tiene petróleo y es más barata la gasolina en Guatemala que en México. Es de sentido común, de juicio práctico. ¿Por qué no va a ser importante darle valor agregado a la materia prima? ¿Por qué si tenemos el petróleo no lo procesamos en el país? ¿Por qué tenemos que comprar la gasolina? Vamos a rehabilitar, a reconfigurar las 6 refinerías que existen para que operen a toda su capacidad y vamos a construir cuando menos una refinería grande, como acaban de hacerlo en la India. Construyeron una refinería que procesa 1.200.000 barriles diarios. Están produciendo en esa refinería 600,000 barriles diarios de gasolinas. La hicieron en 3 años, que nos han hecho creer que es muy complejo. La hicieron en 3 años, costó 8,000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se ha gastado en la reconfiguración solo de 3 refinerías nuestras que están prácticamente paradas porque se robaron el dinero? 8,000 millones de dólares. Eso fue lo que costó la reconfiguración de Minatitlán, de Cadereyta y de de Madero en Tamaulipas. 8,000 millones de dólares. Por la corrupción no sirven las refinerías. Podemos nosotros construir estas refinerías. Yo propongo que para mediados del sexenio vamos a dejar de comprar las gasolinas, vamos a producir en México las gasolinas, pero no solo las gasolinas. El cambio va a consistir también en producir en México lo que consumimos. Vamos a fortalecer el mercado interno. Vamos a que se reactive la economía en México, que haya empleo, para que haya bienestar. Una última pregunta, por supuesto no de gustos literarios, de cuál es tu obra favorita de Vargas Llosa, ya nos dijiste exactamente qué opinas de él. Preguntarte, ¿este país está maduro para que un resultado electoral, cualquiera que sea? Hace unos días te referías al caso de Peña Nieto, diciendo se le reconocerá si no se mete en una elección efectivamente equitativa. Para que ese día te sea favorable o desfavorable el resultado, sea aceptable la derrota para algunos, o sea, para ti, o sea aceptable tu triunfo para otros. ¿Está maduro el país para eso, Andrés Manuel? Sí, y le tomé la palabra al presidente Peña Nieto porque ofreció no intervenir en el proceso electoral, y esto es muy importante. ¿Y no está interviniendo? Y yo le doy el beneficio de la duda porque es muy importante que las elecciones sean limpias, sean libres. Yo tengo 2 caminos, ya lo he expresado: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Entonces me quiero ir a Palenque, Chiapas tranquilo. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas tranquilo. También, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. O sea, yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres, y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente. Y yo estoy bien y de buenas porque ya llevamos algún tiempo en primer lugar, estamos como 15 puntos arriba en las encuestas, ya falta poco y me va a dar mucho gusto trabajar con los banqueros
de México. Muchas gracias, muchas gracias. amigas y amigos. Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos que en cierta forma son tuyos.